Bueno, mi nombre es Andrés Suárez Caballero y les vengo a hablar sobre el dataset que escogí para realizar el ejercicio de la semana 3. El dataset lo tomé de UCI, que fue la página que nos proporcionó el docente para realizar dicho ejercicio. El nombre de este dataset es Car Evaluation y acá está en lo que es el dataset en sí. Obviamente acá también tenemos la descripción, que ya la tengo abierta en otra pestaña. Bueno, este dataset, como dije anteriormente, su título, por así decirlo, es Car Evaluation Database. Fue creado por Marco Boanek en junio del 1997. Acá vemos que están todos los datos que fueron introducidos en este dataset y acá la explicación de cada uno de los atributos de estos datos. El primer campo viene siendo Buying, que viene siendo el precio del auto, que se divide en muy alto, alto, medio y bajo. Acá vemos que el primero, por ejemplo, tiene un precio muy alto. Main son los costos de mantenimiento de dicho auto y digamos que la clasificación es la misma que la de los costos de compra del auto. Muy alto, alto, medio y bajo. Doors hace referencia a la cantidad de puertas que posee el vehículo, que tiene, pueden ser 2, 3, 4, 5 o más. 5 o más es una sola categoría. Y acá en el dataset solamente ponen more. Personas es la cantidad de personas que le caben, que pueden ser 2, 4 o más. El lookbot, acá arriba está explicado lo que es el tamaño del baúl del vehículo. Y safety, bueno, puede ser pequeño, medio o grande. Y safety dice que son la seguridad estimada que tiene el vehículo, que es baja, media o alta. Dice también que no tiene ningún atributo faltante, lo cual es bastante bueno para poder analizar de manera correcta estos datos. Y acá está la distribución de clase, que es el número de instancias por clase, que esto con hueca se puede hallar pues de una manera pues sencilla, por así decirlo. Ahora bien, acá tenemos digamos todos los papeles de los papers relevantes con los que se ha hecho, o sea, en lo que se ha usado dicho artículo. Pues tenemos una cantidad pues, razonable de papers, ya que están, pues, por así decirlo, los más relevantes, que son esos de acá. Ahora bien, se nos pidió aparte que tomáramos 5 de estos artículos y los pusiéramos en esta, por así decirlo, como en este formato. Y voy a pasar a explicar algunos de estos. El primer artículo del que voy a hablar es Budgeted Learning of Naive-Bayes Classifier, que fue escrito por Daniel J. Lizotte, Omid Madani y Russell Greiner en el año del 2003. Bueno, digamos que este artículo lo que hace es que analiza métodos de elección secuenciales para elegir qué características tomar por la siguiente compra o la siguiente elección. Lo que también analiza como la reducción de costos o los valores que tendría tomar esa elección, es decir, las pérdidas que podría tener, las ganancias que podría tener. Los problemas del método, ¿cuáles son? Bueno, el primer reto tiene que ver con la correcta elección de información importante. Obviamente, al ser un método que va a analizar datos, tiene que, por así decirlo, como comprender o entender, o sea, con qué exactamente datos van a ser importantes o relevantes para, digamos, la correcta realización de dicho método. Aparte, ¿cómo hacer para que de forma dinámica se decidan qué métodos aplicar en qué casos? Esto es bastante importante, ya que de manera, por así decirlo, automática, el, se quiere decidir qué métodos usar para cada tipo de casos. Se dan los ejemplos que en el artículo sobre medicina, que dice que hay varios pacientes con cáncer, con diferentes tipos de cáncer, y que obviamente se quiere saber qué métodos se necesitan utilizar para, digamos, diagnosticar de manera correcta a cada uno de estos. Los métodos, obviamente, usa métodos naive-bayes, que son clasificadores bayesianos ingenuos, y greedy loss reduction, que se usa para calcular las pérdidas al tomar una decisión, que me equivoqué, al tomar una acción, perdón. Observación importante de este artículo es que se centra en clasificadores bayesianos, pero ellos hacen la aclaración de que se puede utilizar cualquier clasificador con la capacidad de trabajar con datos incompletos.
Otro artículo que me gustó bastante es el de Boosted Noise Filters for Identifying Mislabeled Data. Acá, pues, si traducimos noise, vendría siendo como ruido, pero en este caso lo que hace, a lo que hace referencia es como a la interferencia. O sea, ruidos, pero en el sentido de interferencia. Analiza datos mal clasificados que pueden afectar en enorme medida resultados finales. Y digamos que su principal problema es que no puede filtrar todos los datos afectados para identificar los datos faltantes. Digamos que este artículo lo que trata es que a veces algunos datos, digamos, resultan como con interferencia, pero por ejemplo, algún dato que tenga erróneo o que de pronto en un lugar donde hay un número de pronto se va una letra, cosas así. Entonces, digamos que mira este patrón para intentar predecir cuál era el dato que iba ahí. Usa como método el bagging filter y observación es que los autores hacen especial énfasis en que digamos que este método solamente se puede utilizar cuando los niveles de interferencia son superiores al 15%. ¿Esto por qué? Porque digamos que con esto ya tendrán como un patrón claro de, por ejemplo, en qué momentos afecta la interferencia y a qué tipo de datos. Si son menores del 15%, digamos como no hay tantos datos, no pueden analizarlos y no pueden saber qué patrón ha seguido esta interferencia para, digamos, dañar los datos. Obviamente estos datos, si se toman para algún estudio, ya que están, por así decirlo, corruptos, van a afectar en gran medida los resultados.